Paraguay families and friends. We miss you all and we can't wait to see everyone again. Thank you for all your prayers to my family and I. Even though everything has changed the last few months, God continues to be the same yesterday, today, and forever. Hola familia de Paraguay y amigos. Los extrañamos a todos y esperamos verlos pronto. Gracias por sus oraciones hacia mi familia y mi esposa. A pesar de que todo ha cambiado en los últimos meses, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. During this quarantine, I have been drawing, riding my bicycle, and I miss seeing everyone. I hope we can see each other again soon. This is one of my drawings. I hope that everything goes back to normal soon because I miss Wednesday nights and the youth group. Nosotros damos gracias por la tecnología que nos permite alabar a nuestro Dios. Adoremos a Dios. We are thankful for the technology that allows us to praise God. Let's worship together. Declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare the way of the Lord. Behold, trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hills salvation comes.
Jehovah. There's no God like 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 Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion's hills salvation comes. Amen. What a great song. This morning I wanted to share a scripture with you. Well, I'm going to lose it here. Anyway, I'll just say it. The scripture is found in Psalm 42:1. As the deer pants for water, so my soul longs after you. What do you thirst for today? And this next song talks about thirsting for holiness and righteousness and faithfulness. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Faithfulness, faithfulness is what I long for. Faithfulness is what I need. Faithfulness, faithfulness is what you want from me. So take my heart, conform it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours alone. Righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Righteousness, righteousness is what you want from me. So take my heart, conform it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours alone. So take my heart, conform it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours alone. To yours alone. To yours alone. Hey Parkway family, this is Rick and Ann Barkley, and we are gearing up to be ready to get together with the church again as soon as it is safe and wise to do that. But until that day, we're pleased to have the opportunity to read some scripture and pray with everybody as we enter into this time of worship today.
And I wanted to read a couple of verses, and it reminds me of these things I don't boast in. I'm supposed to keep myself safe, but I'm not boasting in these things. But in Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24, this is what God says. Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches. But let him who boasts boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on the earth. For I delight in these things, declares the Lord. And there's our source of righteousness, our God. So let's pray together as we enter into worship today, or continue in worship. Lord God, we praise your name that you are a great God, and you rule and you reign over the earth, and you rule and you reign in our lives. And we praise you this morning, and we are thankful for you. And Lord, as we just think about the scriptures today, blessed is the man who hungers and thirsts after righteousness. And Lord, I confess that much of my days I spend not hungering and thirsting after righteousness. And I pray for myself and for our church that we would be a people, that you would be at work in us as individuals, individual men and individual women, that we would hunger and thirst after righteousness, that we would pursue God righteously. Lord, make that be the burning desire of our hearts. Lord, don't let us be fake. Help us to be genuine and sincere. And Lord, we pray for our church during these days of being separated, and we pray that you would protect people and keep them healthy and sound, and that your hand would be upon each home that is represented in our church. Lord, I pray for our senior adults, that you would bless them and take care of them. And Lord, I pray for our staff, for Ken and Bobby and Matt and Melody and Alan and Chris. And I pray that you would give them wisdom and discernment as we make decisions about our future and about moving forward into regathering together, gathering back together. And I pray, Lord, for us to be safe and wise. I pray that we as a people would trust our leadership, and that you would lead them and help us to follow well. Lord, we praise you for Jesus, and we thank you that you made him who knew no sin to be sin for us, that we might be the righteousness of God in him. Lord, help us to follow you well. Help our church to follow you well. It is in Jesus' name we pray. Amen. Love y'all. God bless. Love you. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. And when I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me, and you will never leave me. I am not alone.
strength. You're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful, and you bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me, and you will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me, and you will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me, and you will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me, and you will never leave me. Quiero pedirles, por favor, que oremos un momento. Padre, venimos a tu presencia hoy dándote gracias porque nos has recordado a través de este canto que hemos escuchado que no estamos solos, que tú eres un Dios que ha prometido estar con nosotros en la montaña, pero también en los valles. Has prometido caminar con nosotros e ir con nosotros en cualquier experiencia de la vida. Mientras seguimos en estos días de inseguridad por causa de la pandemia que nos ha estado afectando a todos, estamos agradecidos porque no la estamos enfrentando solos. Tú estás con nosotros todo el tiempo. Ayúdanos a recordar eso, que nosotros no tengamos miedo, sino que tengamos nuestra esperanza y nuestra fe y nuestra confianza en ti mientras nos guías en estos días. Gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de adorarte a ti, de levantar tu nombre en alto. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Espero que tengan una Biblia cerca y que busquen conmigo Mateo capítulo número 5, versículo número 6 para el día de hoy. Seguimos en estos estudios de las bienaventuranzas y hasta este momento nos hemos enfocado en vaciarnos a nosotros mismos. Empezamos con bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa que no tenemos nada en nuestras manos o nuestras vidas que nosotros podamos traerle a Dios que sea aceptable para Él. Así que nosotros tenemos que vaciarnos a nosotros mismos y rendirnos a nosotros mismos completamente a Él. Cuando no tenemos nada en nuestras manos, somos recordados que es por causa de nuestro pecado y por eso nosotros nos entristecemos mucho en nuestras vidas. Y después la semana pasada vimos a la mansedumbre y cómo nosotros empezamos entonces a ceder a nosotros mismos al Señor y tomamos su fuerza y nos ponemos a nosotros mismos bajo su control en nuestras vidas. Después que nos hemos vaciado a nosotros mismos de todo el pecado y de todas las cosas que nos alejan de nuestra relación con Él, ahora es tiempo para que nosotros empecemos a ser llenados con lo que Él quiere añadir a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver eso en Mateo capítulo 5, versículo 6. Como siempre lo hemos hecho, quiero pedirles que se pongan de pie donde quiera que estén mientras honramos la lectura de la palabra de Dios, un solo versículo hoy. Después que lo lea, voy a hacer lo que le hemos pedido otras veces, que ustedes lo digan en voz alta conmigo. Pero escuchen a lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Digan eso donde quiera que se encuentren. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la palabra de Dios para la gente de Dios. Escúchenla, créanla y vivan sus verdades en su vida. Gracias, pueden sentarse. ¿Alguna vez has ido a un restaurante y has comido tanto que te dieron el plato donde tú comías para que te lo llevaras como un recuerdo?
Bueno, puedo decirles que eso me pasó a mí en un viaje misionero a Brasil hace algunos años. Estábamos al final de nuestro viaje misionero cuando nuestro anfitrión, la segunda iglesia bautista de Brasil, nos llevaron a una churrasquería, que es un restaurante de carnes en Brasil. Ustedes deben entender que a mí me gusta mucho comer carne. A mí me gusta la carne, el pollo, la carne de cerdo. Y cuando ellos mencionaron un lugar de carnes, yo estaba muy emocionado. Poquito sabía yo qué clase de cielo en la tierra esa experiencia iba a ser para mí. Nos sentamos e inmediatamente meseros, en plural, no solamente uno, sino varios meseros empezaron a traernos a nuestra mesa toda clase de carne que ustedes se puedan imaginar. Tenían estas brochetas de 3 pies de largo. Había filet mignon, chuleta, costilla, pollo, cordero, pescado, piernas de rana, aún corazones de pollo, que un hermano tenía una afinidad muy cerca de eso. Si se podía poner un nombre a ese restaurante, hubiera sido Carne Somos Nosotros, porque si era carne, ellos lo tenían. El hermano Ralph estaba sentado cerca de mí y él me dijo que comiera despacio y que me calmara. Pero ¿cómo podía yo? La carne seguía llegando. Yo no había terminado una porción cuando vino un mesero con 2 opciones más para que yo pudiera escoger. Yo comí y comí y comí hasta que literalmente yo ya no podía comer más. Estaba completamente lleno. Y fue en ese momento de estar completamente lleno y cansado de comer tanto en ese momento que nuestro anfitrión, el pastor Fernando, ordenó lo que era el banana split más grande que yo jamás había visto en mi vida y lo puso delante de mí. Ahora, ¿qué era lo que yo iba a hacer? El hermano Rick Barkley nos había dicho a nosotros que como misioneros nosotros deberíamos de ser flexibles y agradecidos con todas las cosas que nos ofrecieran. Así que hice lo que él hubiera querido que hiciera. Yo me comí todo el banana split. En las palabras de un viejo comercial de Alka-Seltzer que decía, yo no puedo creer que me lo comí todo, pero lo hice. Así que por haber comido tanto ese día, ellos literalmente me dieron el plato como un recuerdo cuando yo me fui. Ustedes pensarían que después de consumir tanta comida en tan poquito tiempo, que yo ya no iba a querer comer más por 2 o 3 días o tal vez por una semana. Pero ¿qué creen que fue lo que pasó? Cuando llegó el momento de la cena, no fue sorpresa, pero yo tenía hambre otra vez. Hambre y sed son 2 fuerzas poderosas en nuestras vidas. Nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos enfermos porque no queremos comer o beber. Cuando nosotros estamos saludables, nosotros regularmente vamos a ir al refrigerador para tratar de encontrar algo para comer o beber. Hambre y sed son 2 cosas constantes que nosotros siempre vamos a tener en nuestras vidas. De hecho, nosotros sabemos que podemos deber satisfacer el hambre o la sed si queremos estar bien físicamente. Y lo que es verdadero en el mundo físico también es verdadero en el mundo espiritual. Y es expresado por Jesús en esta 4ª bienaventuranza hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay 3 verdades que Jesús nos quiere enseñar en este versículo que nos van a llevar a nosotros a experimentar una vida verdaderamente bendecida si nosotros vivimos estas verdades en nuestras vidas cada día. En primer lugar, quiero que noten el poder del apetito. Jesús empieza diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Las palabras griegas usadas aquí son las palabras más fuertes para poder notar el hambre y la sed.
en esos días. La palabra para el hambre es peneo, y lo que significa tener una hambre que es demasiado fuerte. La palabra para sed es dipseo, y lleva aquella idea de tener una profunda y desesperada sed que no se puede saciar. Así que cuando Jesús está hablando acerca de tener hambre y sed por la justicia, Él no está hablando de algo que no tiene sentido, sino algo que es grande y que es intenso y es algo que es continuo, un deseo correcto por tener una relación con Dios. Para la mayoría de nosotros no sabemos lo que significa tener verdaderamente hambre o sed. Gracias a toda la bendición que nosotros tenemos en una sociedad próspera como la que vivimos, el hambre y la sed nunca va a ser algo que es muy difícil para nosotros poder satisfacer. Cuando nosotros decimos que tenemos hambre, usualmente estamos diciendo que es la 1 de la tarde si estamos acostumbrados a comer, o si decimos que tenemos sed es porque tal vez hemos sudado un poquito y nuestra boca está seca. Pero hambre y sed aquí, lo que Jesús está diciendo es algo que es intenso y poderoso. Un líder militar de la Gran Bretaña, el mayor Vivian Gilmer, describió lo que la verdadera sed se ve en una de sus campañas militares en el desierto de Palestina en la Guerra Mundial número 1. Él dice que estaban manejando desde Beerseba una fuerza combinada de soldados de Australia, de Nueva Zelanda y de Inglaterra, y ellos estaban acercando al enemigo, que eran los turcos, y era un área desértica. El ataque los había distanciado mucho de los que les proveían el agua. Las botellas en los hombres se vaciaron. El sol estaba demasiado fuerte en el cielo y habían pájaros que estaban sobrevolándolos. Ellos les dolía la cabeza, sus ojos estaban como llenos de sangre y sus lenguas empezaron a hinchar, sus labios se pusieron de color púrpura, y aquellos que se salían de la columna nunca los veían otra vez. Pero las fuerzas desesperadas siguieron batallando para tomar la ciudad de Sheria. Cuando ellos se dieron cuenta que habían fuentes de agua en Sheria, y ellos sabían que si ellos podían tomar ese lugar por la noche, muchos de ellos iban a morir de sed. Así que ellos siguieron peleando ese día mientras los hombres peleaban por sus vidas, y finalmente ellos obtuvieron la victoria. Entrando a la ciudad, se dieron cuenta que lo primero que ellos encontraron fueron unas grandes cisternas de piedra llenas de agua fría, clara, para poder beber. Los soldados se formaron y esperaron su turno. Los primeros que tomaron fueron los enfermos, y después, unidad por unidad, tomó 4 horas para que el último hombre pudiera beber algo. Parando allí en ese sol y en ese calor, en ese tiempo, ellos podían escuchar el agua, ellos podían oler el agua. Yo creo, dice él, que nosotros aprendimos nuestra primera lección bíblica en ese lugar, en ese día. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Si tuviéramos nosotros una sed tan grande por Dios, por la justicia, por su voluntad que se hiciera en nuestras vidas, algo que nos consuma, que nos preocupe, un deseo tan grande, cuán ricos serían los frutos del Espíritu, y ellos se podrían ver en nuestras vidas. Esa es la clase de hambre y sed que Jesús está hablando en esta bienaventuranza. Es profundo, intenso. Es algo que nosotros buscamos por Dios, un deseo de querer más y más de Él en nuestras vidas. Cuando yo pienso en ejemplos de esta clase de deseo, yo pienso en primer lugar en Moisés. Después de haber vivido la mayor parte de su vida en una tierra extraña, Dios lo llamó para que él sacara a su pueblo de Egipto. Moisés vio el poder de Dios en las plagas, y cuando él abrió el Mar Rojo, él vio el brazo de Dios
mientras sacaba a la gente de la esclavitud hacia la libertad. Él vio la provisión de Dios cuando Dios les dio maná para que comieran y agua para beber. Moisés experimentó la presencia de Dios Todopoderoso de maneras que es muy difícil para que nosotros lo podamos entender. Y aquí nosotros encontramos a Moisés. Mientras él tenía más de Dios, él quería más de Dios. Ustedes podrían decir, Moisés, ya es suficiente. ¿Acaso no has visto suficiente? Pero Moisés nos diría a nosotros, nunca es suficiente. Dios lo llevó a la parte más alta del monte Sinaí y le enseñó un dedo que escribió la ley en tablas de piedra. Y cuando Moisés bajó del monte, de esa gran experiencia que él había tenido, todavía eso no fue suficiente para él. Él le pide a Dios una vez más, Dios, enséñame tu gloria. Eso es lo que significa tener hambre y sed por la justicia. Siempre hay que querer más de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo que yo pienso es David, un hombre que la Biblia lo describe como un hombre que tenía el corazón de Dios, alguien que caminaba en comunión muy cercana con Dios. Dios lo había protegido a él y lo había cuidado, lo había guiado, le había provisto, lo había amado. Él sabía y él conocía a Dios íntimamente. ¿Qué más podía David pedir? Pero el verso que Chris dijo en el Salmo 42, David dice en el Salmo número 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. En el Salmo 63, él dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David nos está diciendo que su hambre y sed por Dios nunca cesó, siempre estaba creciendo. Él siempre quería más de Dios. Y después yo pienso en Pablo. Pablo tuvo visiones de Jesucristo y de toda su gloria, empezando en el camino hacia Damasco, teniendo una visión en Corinto, en Jerusalén, y después un día fue llevado al tercer cielo, donde él vio cosas que no se pueden describir. Pablo escribió en muchas de sus cartas expresiones, verdades divinas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué más podía querer Pablo? Pero lo encontramos en Filipenses 3:10 diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así de cerca como él estaba de Jesús, no era suficiente para él. Nunca es suficiente. Él siempre quería más. J.N. Darby escribe estas palabras: tener hambre no es suficiente. Yo debo de estar verdaderamente hambriento para saber qué hay en el corazón de Dios. Cuando el hijo pródigo tenía hambre, él fue para comer de los cerdos. Pero cuando él estaba verdaderamente hambriento, él fue a la casa del Padre. De tener hambre y sed por Dios es intenso, y eso no conoce el fin en nuestras vidas si nosotros queremos ser bendecidos verdaderamente. Es el poder del apetito. En segundo lugar, quiero que se den cuenta la búsqueda de alimento. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed. ¿Por qué? Por la justicia. La palabra justicia es una de aquellas grandes palabras de la Biblia que nosotros escuchamos, pero que a veces nosotros no sabemos exactamente lo que significa. Y simple y sencillamente significa estar bien con Dios. Justicia significa una vida derecha con Dios que nos lleva a nosotros a vivir correctamente para Dios. Alguien que tiene hambre y sed por la justicia busca primeramente una relación con Dios. Cuando nosotros vemos nuestro pecado, nuestra rebelión y nuestra separación de un Dios santo, se nos quebranta el corazón y sentimos
tristeza y nos damos cuenta que tenemos necesidad de ser perdonados, así que tenemos hambre y sed de justicia por un caminar correcto con Dios que solo viene a nosotros a través de la salvación que Jesucristo nos ofrece. Así que quiero preguntarles esta mañana, ¿quieres ser verdaderamente feliz? ¿Quieres ser verdaderamente bendecido en la manera como vives? Entonces tienes que tener hambre en primer lugar para ser salvo por Dios. Tienes que tener hambre para que la sangre de Jesucristo te limpie y te cubra. Debes tener hambre para tener justicia, la justicia de Cristo aplicada a tu vida. Cuando nosotros abandonamos toda la esperanza, es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no podemos salvarnos y empezamos a tener hambre por la salvación que solamente puede ser recibida de la mano de Dios. Es lo que nos pone a nosotros en un caminar correcto con Él. Justicia, entonces, también significa seguir adelante en vivir correctamente para Dios. Nosotros tenemos hambre y sed para más y más de Él. Tenemos hambre y sed para ser más y más como Jesucristo cada día de nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de que la santidad crezca, de tener una fe más profunda, de tener un mejor entendimiento, una relación más grande, más pureza, un caminar más cercano. Nunca llegamos a un lugar en nuestras vidas donde nosotros pensamos, ya llegué, ya terminé, ya se terminó, ya terminé la carrera. No, nosotros nunca dejamos de tener hambre y sed. Siempre queremos más y más y más de Él, de su justicia en nuestras vidas. Pablo dice en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Quiero recordarles que nosotros no hemos terminado. Tú no has llegado todavía, no has llegado al lugar todavía en tu caminar espiritual. No importa cuánto tú ames, tú siempre puedes amar un poco más. No importa cuánto ores, tú siempre puedes orar un poco más. No importa cuánto tú obedezcas, tú siempre puedes obedecer un poco más. No importa cuánto sirvas, siempre puedes servir un poco más. No importa cuánto tú des, siempre puedes dar un poco más. Bienaventurados aquellos que continuamente tienen hambre y sed de ser como Cristo y su justicia. Eso es lo que nosotros debemos perseguir cada día de nuestras vidas. La gran necesidad del día de hoy es para que los cristianos vivan de verdad una vida consistente diariamente, completamente entregados a Jesucristo. La llave es tener hambre y sed, no por las cosas de este mundo, sino por su justicia. Finalmente, quiero que se den cuenta acerca de la promesa de la satisfacción. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Porque ellos serán saciados. ¿Saciados con qué? ¿Con comida? No. ¿Saciados con dinero? No. ¿Saciados con una vida larga? No. ¿Con placeres? No. ¿Con posesiones? No. ¿Con una familia perfecta? No. ¿Con una vida sin problemas? No. Pero cuando nosotros tenemos hambre y sed por las cosas correctas, por la justicia, por una relación con Él, entonces es cuando nosotros seremos llenos con satisfacción. Jesús está diciendo básicamente esto: yo soy lo que tú buscas, yo soy lo que tú has estado buscando en la vida. Lo que tú de verdad necesitas para vivir feliz y bendecido es tener una relación correcta conmigo. Y cuando tú tienes hambre y sed por mí, yo te voy a llenar de una manera que te satisfaga, algo que nunca te va a poder satisfacer el mundo. En su libro El aplauso del cielo de Max Lucado, cuenta una historia de dos sobrevivientes de un terremoto en Armenia en 1988. Fue el peor terremoto de ese pequeño país. Más de 55,000 personas murieron por causa de ese terremoto. Fue el peor de todos para ellos. Dos de los sobrevivientes de esa
catástrofe tan grande fueron Susana Petroisan y su niña de 4 años llamada Gainey. Ellos estaban viviendo en un apartamento en el 5º piso cuando vino el terremoto y ellos se encontraron enterrados debajo de todos los apartamentos. Después de horas de estar enterrados allí en la oscuridad, Gainey le dijo a su mamá: mami, necesito beber, tengo sed, dame algo. Pero no había nada que Susana le pudiera dar. Allí en la oscuridad, afortunadamente, ella encontró algo que podía darle a su niña, esperando que eso la iba a satisfacer por un momento. La pequeña niña tomó 2 días para consumirlo todo y cuando terminó ella quería algo más para beber. Ahora Susana, en el 3er día de esta catástrofe, ella todavía estaban ahí enterradas. Ella creyó que iban a morir, pero ella quería que su hija viviera, así que hizo todo lo que ella podía para poder preservar su vida. Encontró unas cobijas allí en la oscuridad que usó para hacer una camita para ella y la abrazó para que ella se mantuviera cálida. Pero la niña siguió pidiendo y diciendo: mamá, tengo sed, dame algo de beber. Ella no tenía nada que darle a ella, pero entonces ella recordó de un programa que había visto en la televisión de unos exploradores en el Ártico que estaban muriendo de sed, y uno de ellos abrió su mano para darle a su amigo su propia sangre para que la bebiera. Ella dijo: yo no tenía agua, no tenía jugo, ninguna clase de líquidos. Allí fue cuando yo recordé que todavía tenía mi propia sangre. Ella empezó a buscar algo y ella encontró un pedazo de vidrio, abrió su dedo índice y le dio de beber a su hija para que chupara sangre, pero la sangre de ese dedo no fue suficiente. No entendiendo lo que estaba haciendo a su mamá, en desesperación la pequeña niña lloraba y decía: mami, yo quiero más, córtate otro dedo. Y ella dice que ella no tenía idea cuántas veces ella se cortó los dedos. Lo único que ella sabía que si no hubiera hecho, su hija hubiera muerto. Su sangre fue lo que le salvó la vida a su hija. Era su única esperanza. El hecho es que la sangre de Jesús es nuestra única esperanza. La sangre que fue derramada en la cruz para satisfacer nuestra deseo intenso de poder tener una relación personal con aquel que nos creó a nosotros. Y quiero decirles que este mismo Jesús que derramó su sangre en el Calvario por nosotros está disponible para nosotros aún el día de hoy. Él está diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, porque yo soy el agua de vida. Si alguien tiene hambre, que venga a mí y coma, porque yo soy el pan de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora quiero decirles que nuestro hashtag el día de hoy es deseo, y eso es lo que tenemos delante de nosotros. ¿Qué es lo que tú de verdad quieres en tu vida? ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿Acaso son las cosas de este mundo? El placer, las posesiones, las posiciones, las posesiones, placeres, o tu deseo más grande son las cosas de Dios, una relación personal con Él y su justicia que nos va a llevar a nosotros a tener una vida bendecida y también nos va a llevar a la vida eterna. Quiero decirles esta mañana que este mundo no va a estar por siempre, ni las cosas que están en el mundo. Creo que esta pandemia que nosotros estamos enfrentando nos ha dado una idea de que no hay nada en este mundo que nosotros podamos depender, pero una relación personal con Dios y la provisión es para siempre. Hambre y sed por Cristo y tú vas a ser satisfecho. Yo no sé acerca de ti el día de hoy,
pero el canto que van a cantar en unos momentos expresa el deseo de mi corazón. Dame a Cristo. Tú puedes tener todo lo que este mundo puede ofrecer, solamente dame a Cristo. Dame hambre y sed por Él, que solamente puede ser satisfecho con la presencia poderosa y provisión de su Espíritu Santo. Puedes tener todo lo que tú quieras en la vida, solamente dame a Cristo. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias el día de hoy que una vez más tú has abierto las riquezas de tu palabra y nos has enseñado en este pasaje de la Escritura que tan importantes son el hambre y la sed para nuestras vidas. Yo te doy gracias porque has puesto estas cosas en nuestra vida físicamente para que puedan ser satisfechas naturalmente, para que podamos existir y funcionar. Pero también estoy agradecido que tú has creído lo mismo en nuestros corazones, espiritualmente. Hambre y sed por aquello que es eterno, aquello que dura para siempre, aquello que no está aquí el día de hoy y ya no existe el día de mañana, aquello que va a permanecer para siempre, una vida verdaderamente bendecida y al final tener la vida eterna allá. Dios, hoy oro para que el enfoque de nuestras vidas sea solamente dame a Cristo, dame más y más de Cristo. Que cada día sea un día donde yo aprenda a amarlo más, donde yo aprenda a seguirlo más de cerca, donde yo aprenda a depender más de Él para cualquier cosa en mi vida. Dios, perdónanos por poner nuestros ojos, poner nuestro enfoque en las cosas de este mundo que nos enamoran tanto, que nos atraen tanto, pero que están aquí y mañana ya no están. Ayúdanos a poner nuestro enfoque en aquello que es eterno. Y estoy orando por todos aquellos que están escuchando el día de hoy esta transmisión, que necesitan a Cristo en sus vidas, que el día de hoy sea en primer lugar un día de salvación para ellos, que su hambre y sed los guíe a ellos a ti para que sean salvos a través de la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Para nosotros que también ya hemos tomado esa decisión, ayúdanos a darnos cuenta que nunca dejemos de tener hambre y sed por ser más y más como tú y querer seguir a Cristo mejor cada día que pasa. Padre, mi oración hoy, por favor, solo dame a Cristo, que yo le siga con todo en mi vida. En estos momentos que hemos reflexionado y podamos responder, oro para que mientras los músicos y los hermanos están cantando este canto, que este sea de verdad la actitud de nuestro corazón, solamente dame a Cristo. Y es en su precioso nombre que he orado. Amén. Give me Jesus.
Well, hello, Parkway and friends, everybody who's gathered here with us online. Christians use a term quite often, and that word that I'm thinking of is church. Now, when I say church, if we're honest, most often we are thinking about a collection of bricks and mortar, a building, in other words, like this very special building right here on the corner of Kniff and Campbell Road. Take heart. We are going to gather here again by God's grace and mercy. Amen. We will gather here again. But there is, if you'll allow me to call it, a more important definition of church as well. And that is the people of God, those who've been transformed and changed by Jesus Christ, the body of Christ. And while COVID-19 has temporarily kept us from being in this physical building, it cannot even begin to hold a candle to our Lord Jesus Christ and his church. So this morning, we say to you, thank you for being the church. It takes so many forms: Sunday school, Brother Ken's preaching, these wonderful singers and musicians, this technical crew that I can see, but that they're always back here behind these cameras. Parkway's wonderful secretaries or administrative professionals who are also working behind the scene, but so critical to keeping us on track and moving forward as we share the gospel. But I've left out someone very important, and that's you. You, the church. Keep being the church. You've been doing it in so many ways. You've been doing it on the phone. You've been doing it through social media. You've been texting. You've even been sending cards. Imagine that. You have prepared food for people in need. And I could go on and on and on. Two very important ones, though. You have been praying for each other, and you have continued to give, to tithe so faithfully. What an incredible blessing that is. So as we wrap up this morning, that's a word I want to give to you. Keep, in the power of God's Spirit, being the church. Chris, come and lead us. Yes, Lord, yes, to your will and to your way. Oh, yes, Lord, yes, I will trust you and obey. When your Spirit speaks to me, with my whole heart I'll agree, and my answer will be yes, Lord, yes. God bless you. Have a great week.